Bienvenida o bienvenido. Hoy iniciamos un análisis profundo sobre la prosperidad. Ujú. Un concepto que, fíjate, a menudo como que lo limitamos solo al dinero, ¿no? Sí, totalmente. Pero que, según la filosofía de Louise Hay, es algo, mucho más vasto. Vamos a explorar sus ideas basándonos en una grabación donde ella misma las comparte. Una fuente muy directa. ¡Qué bien! Sí. Y nuestra misión, digamos, será desentrañar qué significa realmente ser próspero. Y también cómo nuestra propia mente, o sea, nuestras creencias más profundas, pueden ser la llave o el candado para esa abundancia. Exacto. Ahí nos deja una imagen, la verdad, muy poderosa, el océano de la vida, ¿no? Lleno de bien. Ajá. Y nosotros frente a él con un recipiente. La pregunta es, ¿de qué tamaño es ese recipiente mental? Esa será nuestra guía hoy. Es una metáfora central, sí, porque como bien señalas que dice Hay, la prosperidad no es solo la cuenta bancaria, para nada. Claro. Es tener tiempo suficiente, sentir amor, experimentar éxito, bueno, como sea que cada quien lo defina, ¿no? Cierto. Permitirnos la alegría, la comodidad, rodearnos de belleza, acceder a la sabiduría, gozar de buena salud, es todo un espectro de bienestar. Mucho más completo. Muchísimo. Y ese recipiente del que hablamos, pues es nuestra conciencia. Entendido. Entonces, conciencia aquí no es algo así como etéreo o sí. Es más bien nuestro sistema operativo mental, podríamos decir. Justo así lo veo yo. Es el conjunto de creencias profundas sobre lo que creemos posible para nosotros. Sobre lo que creemos merecer. Exactamente. Ese es el filtro a través del cual experimentamos la vida y sobre todo lo que aceptamos de ella. O sea que podemos sentirnos pobres de tiempo, por ejemplo. Claro, viviendo en una carrera constante. O pobres de amor, sintiendo escasez en las relaciones. Ujú. O por el contrario, podemos sentirnos prósperos en esas áreas. Fíjate, independientemente de las circunstancias externas iniciales. Si logramos cambiar esa conciencia interna. Cambiar el filtro. Exacto. Ser próspero en sabiduría, por ejemplo, pues es confiar en nuestra capacidad de conectar con algo más grande, sentirnos guiados, confiar en esa conexión. Volviendo a la imagen del océano, que me parece genial. Si la vida es ese océano de abundancia infinita, ¿por qué a veces sentimos que, apenas nos llega un chorrito? ¿Es que el océano es tacaño con algunos? Jaja, buena pregunta. Según Hay, no. El océano, o sea, la vida, el universo, como quieras llamarle, es generosidad pura. Disponible para todos. Para todos por igual. La cantidad que recibimos, insiste ella, depende enteramente del tamaño y, ojo, la condición de nuestro recipiente. Nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Es un dedal agujereado por creencias de no merezco. O una taza pequeña por miedos heredados de la familia. O estamos dispuestos a ensancharlo, a limpiarlo, a conectarnos con una tubería directa a esa fuente. Eso es potente. Y lo más fundamental, creo yo, es que esa conciencia siempre se puede cambiar. No estamos atados al pasado ni a las creencias familiares. Si decidimos, conscientemente, reprogramarnos. Eso nos lleva a un punto crucial que menciona Hay. Dice que la prosperidad no se trata tanto de luchar por conseguir cosas, sino de permitirnos aceptar lo bueno que, ya está disponible. Suena casi, demasiado simple, ¿no? Sí, suena simple y a veces es difícil de aceptar, lo sé. O sea que si no tenemos algo, es porque no nos lo permitimos. Así de directo. Es una idea fuerte, pero desde esta perspectiva, sí. Si hay una desconexión entre lo que deseamos y lo que tenemos, la causa raíz está en una creencia interna. De no merecimiento. De no merecimiento o en un bloqueo a recibir. Es el concepto clave de merecimiento. Creemos en lo más hondo que merecemos la felicidad, la salud, el dinero, el amor. ¿Qué pregunta? Y es que la vida, según Hay, opera con una ley de flujo, dar y recibir. Ok. Si actuamos desde la mezquindad o la carencia, pensando no hay suficiente, incluso en detalles pequeños, como sentir que hay que llevarse cosas de la oficina porque no me alcanza. Sí, el ejemplo que da ella. Ese es un mensaje de no puedo pagar, tengo que tomarlo. Estamos enviando esa señal de escasez y, como un espejo, eso es lo que recibimos de vuelta.
refleja una mentalidad de pobreza. Me hace pensar en cómo hay conecta esto con la abundancia que ya existe, pero que chance no vemos. Exacto. Menciona que hay suficiente comida para todos, ¿no? Que el hambre es un problema de falta de amor, de distribución. Un problema de conciencia, en el fondo. Que el dinero circula abundantemente y la sensación de escasez es mental. Que la soledad no viene de falta de gente, sino de barreras internas que uno pone. Es cambiar totalmente el enfoque. Dejar de mirar la falta afuera y empezar a ver la creencia adentro. Totalmente. El ejemplo más claro que usa, y a mí me encanta, es el del aire. Ah, sí. Respiramos constantemente. Confiamos implícitamente en que siempre habrá aire para la siguiente inhalación. Siempre. Es verdad, ni lo pensamos. Y es lo más vital. Y se nos da sin límites, sin pedir nada a cambio. Entonces, si confiamos en recibir algo tan esencial y abundante como el aire... ¿Por qué no confiar en lo demás? Exacto, ¿por qué desconfiamos de que otras formas de bien, apoyo, recursos, oportunidades también puedan llegarnos? La clave es cultivar ese sentimiento interno de merecimiento y simplemente aceptar. Abrir las manos, como decía ella. Abrir los brazos y decir, estoy abierta y receptiva a todo lo bueno. El poder creador, dice Hay, ya puso todo a nuestra disposición. Nuestra tarea es abrirnos a recibirlo. Bien, ok. Si nuestro recipiente está lleno de creencias limitantes, ¿cómo las identificamos? Porque a veces están muy escondidas, ¿no? Sí, son maestras del disfraz. Hay sugiere mirar nuestra vida como un espejo, ¿cierto? Nuestra casa, el coche, la salud, las relaciones, ¿qué nos están reflejando? ¿Comodidad y alegría o lucha y escasez? Exacto. Y recordar siempre su frase, que es como un mantra. Es solo un pensamiento. Y un pensamiento se puede cambiar. Me encanta esa frase. Es liberadora. Y una herramienta concreta que propone es el trabajo con el espejo. El famoso trabajo del espejo. Ese mero, mirarse a los ojos y preguntarse directamente. Por ejemplo, lo que realmente temo sobre tener más dinero es, o ¿qué creo sobre mi capacidad para tener relaciones amorosas? Y escuchar sin juicio lo que emerge de adentro. En la grabación que mencionamos, surgen ejemplos muy reveladores con este ejercicio. Una persona expresó un miedo, profundo a que le quitaran el dinero si lo tenía. Un miedo vinculado a experiencias de control en su familia y a la ansiedad por el dinero que veía en su padre. Fíjate, aunque tenía recursos, el miedo seguía ahí, ¿no? Exacto. Y ahí le sugirió que perdonar al padre era un paso importante, pero no por el padre, sino para liberar su propia relación con la abundancia. Es un gran ejemplo de cómo esas creencias limitantes a menudo son heredadas o absorbidas en la infancia sin filtro. Claro, de niños absorbemos todo. Todo. Por eso la recomendación es anotar esos mensajes negativos que surgen al hacer el trabajo del espejo. No para castigarnos, ojo. Sino para reconocerlos. Para reconocerlos como lo que son, programas viejos, obsoletos. Una vez identificados, podemos decir conscientemente, reconozco esta vieja creencia, pero ya no elijo creerla. Como adulto que soy, elijo creer y pones tu nueva creencia positiva. Es tomar las riendas, ahora sí. Exacto. Tomar las riendas de nuestra programación mental. Ya no somos niños indefensos ante esos mensajes. Pero aquí entra una creencia súper común, ¿no? La de hay que ganárselo con sudor y lágrimas. El esfuerzo. Esa está bien arraigada en la cultura. ¿Qué pasa si el dinero llega fácil? En la sesión, una persona compartía justo eso, que generaba ingresos con relativa facilidad, disfrutando su trabajo, Otros la criticaban. ¿Le decían que así no vale? ¿Que tenía que esforzarse más? ¿Seguro? Algo así, sí. Que no era merecido si no sufría. Qué fuerte, ¿no? La visión de hay aquí es súper liberadora. Si tu conciencia, tu alineación interna, te permite generar recursos disfrutando del proceso, celébralo. Claro. No hay ninguna ley universal que diga que el dinero solo llega a través del sufrimiento o el esfuerzo excesivo. Esa es una creencia limitante muy extendida, sí, pero solo eso, una creencia. No una verdad absoluta. Para nada. El dinero es, en esencia, un símbolo de intercambio de valor o energía. La carga emocional que le ponemos, culpa, esfuerzo, incluso maldad, se la ponemos nosotros, muchas veces por influencia externa. Como el caso del tío rico que trataba mal a la gente. Ajá, que también surgió. La persona asociaba directamente tener dinero con ser mala persona. Sí.
Y la respuesta de Hay es crucial. El maltrato no viene del dinero, viene de la falta de amor propio de esa persona en particular. Tiene sentido. Hay gente con pocos recursos que es maravillosa y gente con pocos recursos que es muy desagradable. Y lo mismo con la gente que tiene mucho dinero. El dinero simplemente amplifica lo que ya hay dentro. Vaya. Por eso, la verdadera prosperidad, insiste Hay, empieza por cultivar una buena relación con uno mismo. Sentirse bien con quien eres. ¿Y qué hay de la culpa? Mencionaste la culpa, como la persona que heredó dinero y sentía una necesidad casi compulsiva de regalarlo, como si le quemaran las manos. Ese es un ejemplo perfecto de cómo una creencia de no merecimiento puede sabotear la prosperidad que ya llegó. Sí, es como un autosabotaje. Totalmente. Y la sugerencia de Hay fue muy inteligente. Pon el dinero a buen recaudo. Quizás invertirlo, guardarlo temporalmente. Mientras trabajaba en la raíz del asunto. Exacto. Mientras trabajaba internamente en sanar esa culpa y ese sentimiento de no merecer, que probablemente estaban ligados a temas no resueltos con el padre fallecido en ese caso. Claro. Porque regalar el dinero así nomás no hubiera solucionado el problema de raíz de la persona que lo recibía, si ésta tenía una conciencia de escasez. Probablemente lo perdería o no lo usaría bien. Ni tampoco hubiera solucionado el problema de la persona que lo daba. El cambio duradero viene de transformar la conciencia, no solo de mover el dinero. Vale. Hemos identificado el problema, la raíz en las creencias. ¿Cómo empezamos a ensanchar el recipiente activamente? Ahí propone acciones concretas, ¿verdad? Me gusta esa idea de la cuenta bancaria cósmica. Sí, es una forma muy gráfica de visualizarlo, ¿no? Se trata de hacer depósitos diarios de pensamientos positivos. ¿Cómo? ¿Qué tipo de depósitos? Pues mira, gratitud por lo que ya se tiene, por pequeño que parezca. Afirmaciones de merecimiento. Merezco todo lo bueno, estoy abierto y receptivo a la abundancia. Visualizaciones de bienestar. Ya sintiéndolo como real. Ajá. Estos depósitos van contrarrestando las deudas de pensamientos negativos y creencias limitantes que hemos acumulado. Como ir limpiando el historial crediticio mental, ¿no? Exacto. Y también sugiere cuestionar creencias fijas sobre los ingresos. Eso de solo puedo ganar X cantidad. El famoso techo. Ese. O las creencias sobre las deudas. Verlas quizá como una prueba de que alguien confió en nosotros, ¿no? Y pagarlas con gratitud por el servicio recibido. Cambiar la energía alrededor de pagar facturas. Sí, en lugar de pagarlas con queja, pagarlas con agradecimiento. Y transformar la envidia hacia otros en inspiración para uno mismo. Y la famosa limpieza, que no falte. Limpiar armarios, el refri, la casa, sacar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Sí, ese es un clásico de Louise Hay. Pero no es solo física, es un acto simbólico muy poderoso. ¿Cómo funciona? Mientras limpias físicamente, repites mentalmente o en voz baja, estoy limpiando los armarios de mi mente. Ah, ok. Es un ritual para liberar la confusión mental, soltar lo que ya no sirve y declarar tu intención de recibir lo nuevo y mejor. Va muy de la mano con las afirmaciones. Que son como semillas nuevas. Justo. Como semillas que plantamos en el jardín de la mente. Requieren repetición constante, paciente. Frases como mis ingresos aumentan constantemente o estoy abierta y receptiva a todo lo bueno y abundante del universo. Y cuando aparece el pensamiento negativo, porque inevitablemente va a aparecer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos peleamos con él? No, la clave no es luchar contra él, eso le daría más fuerza. Es reconocerlo sin identificarte. Puedes decirle mentalmente, hola, pensamiento de miedo. Gracias por compartir o gracias por intentar protegerme. Reconocer su intención. Su malentendida intención, sí. Y luego, conscientemente, reafirmas la creencia positiva que has elegido. Es redirigir la atención, quitarle el foco. Como lo que cuenta Hay de la mujer que afirmó su derecho a tener cosas. Ah, sí. Y de repente encontró en la calle, gratis, la aspiradora y la máquina de escribir que necesitaba. Increíble. Son esas sincronías que a veces ocurren cuando hay un cambio interno real.
La conciencia cambia y la realidad externa empieza a reflejarlo. Abordemos algunos bloqueos más específicos que, suelen surgir mucho. ¿Cómo empezar a amarse si uno siente rechazo hacia sí mismo? Decir, me amo, puede sentirse muy falso al principio. Totalmente. Y forzarlo no funciona. El primer paso absoluto, según Hay, es dejar de criticarse. Ya con eso tienes la mitad del camino andado. ¡Wow! ¿Tan importante es? Es el mayor veneno para el merecimiento, la autocrítica constante. Entonces, si decir me amo se siente demasiado lejano, empezar con algo más suave. Estoy dispuesto a aprender a amarte. ¿Diciéndoselo a uno mismo en el espejo? Hey, mirándote a los ojos. Estoy dispuesto a aprender a amarte. Es abrir una puerta, aunque sea chiquita. La disposición es la clave. Ok, la disposición. Otro bloqueo común. Todo va bien, las cosas fluyen, uno se siente feliz y de repente, ¡zas! Ese miedo a que todo se derrumbe, esa ansiedad sin motivo aparente. ¿Te suena? Uf, sí. Hay lo llama ansiedad difusa. Es como un viejo hábito mental de preocupación que anda buscando algo a que aferrarse porque ya no tiene un problema real. ¿Y qué hacemos con ella? La técnica es similar a la de los pensamientos negativos. Reconocerla. Ah, hola, ansiedad difusa, ya te vi. Agradecerle su malentendida intención protectora. Y luego afirmar la verdad presente. Todo está bien, estoy a salvo, merezco esta felicidad. Es no darle poder a esa vieja vibración de miedo. Anclarte en el presente. No engancharse con el drama mental. Creciéramos. Ese es un bloqueo enorme al flujo de la prosperidad, porque la prosperidad también es saber recibir. ¿Y qué aconseja ahí? Practicar el recibir con simpleza y gratitud, una sonrisa sincera y un gracias. ¿Ya está? Sin más. Sin justificaciones. Sin más. No hay necesidad de justificar por qué lo mereces o de empezar a pensar cómo lo vas a compensar. La vida, el universo, nos da a través de múltiples canales, de múltiples personas. Aceptar con gracia permite que ese flujo continúe. Y ya encontraremos formas de dar a otros después. Claro, cuando sea el momento y desde un lugar genuino, no por obligación o por culpa. Se trata de confiar en el equilibrio del dar y recibir del universo, que es más grande que un simple intercambio uno a uno. Entendido. Recapitulando entonces, el mensaje central de Louise Hay que hemos explorado hoy es que la prosperidad es un estado integral de bienestar. No solo dinero, sino tiempo, amor, salud, alegría, recursos. Todo eso. Y que nace de nuestra conciencia, de nuestro sistema de creencias interno, de lo que sentimos que merecemos en el fondo. Correcto. Y la clave para cultivarla es un trabajo consciente. Identificar y transformar esas creencias limitantes, sobre todo la autocrítica. El veneno número 1. Ese mero, reemplazarlas por pensamientos de abundancia, de aceptación, de amor propio, apoyándonos en herramientas como las afirmaciones, la gratitud por lo que ya hay, la visualización. Y actos simbólicos como la limpieza. Y actos simbólicos, sí, que refuercen esa nueva conciencia, siempre recordando la imagen del océano. La abundancia ya está ahí, esperando. Solo necesitamos expandir y limpiar nuestro recipiente mental para poder recibirla y disfrutarla plenamente. Pues muchísimas gracias por este análisis tan profundo y claro sobre la prosperidad a través de la lente de Louise Hay. Ha sido muy revelador. Ha sido un placer compartirlo. Y queda quizá una última reflexión para quien nos escucha. Adelante. Si la prosperidad es mucho más que dinero, abarca tantas áreas, ¿en qué área sorprendente de la vida, quizá una que no se había considerado como riqueza hasta ahora, podría descubrirse una abundancia inesperada si uno se permitiera hoy, genuinamente, abrirse y estar receptivo a todo lo bueno? Buena pregunta para quedarse pensando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.